Bien, yo tengo que empezar felicitando al Ayuntamiento de Cova de Almanzora, al alcalde que está aquí y a Enrique por la organización de todos estos eventos que se vienen, de este evento, digamos, que se está prolongando a lo largo del tiempo en relación con la riada del 73, que no es solo una ocasión para conmemorar un hecho trágico, al fin y al cabo, sino también una ocasión para reflexionar sobre un tipo de fenómenos que han condicionado tremendamente la historia de Almería a lo largo de muchísimo tiempo. El título de mi charla, que puede parecer un poco enigmático, era Entre Escila y Carítetis, ¿no? Bien, alude a dos monstruos de la mitología griega con los que tuvo que enfrentarse Ulises, el héroe de la Odisea. Eran dos monstruos que vivían cada uno a un lado de un estrecho marino, ¿no? Que era muy estrecho, de manera que cuando los marinos cruzaban el estrecho y trataban de alejarse de uno de los monstruos, se iban al otro lado y allí estaba el otro monstruo, de modo que pasaban de Guatemala a Guatepeor. ¿Cuáles son estos dos monstruos? Uno es al que se refiere este evento, son las riadas, ha sido uno de los monstruos con los que han tenido que lidiar la gente de Almería. Pero al otro lado, muy cerca, estaba siempre otro monstruo que es el de la sequía, el de la falta de agua, de manera que han sido dos monstruos que han estado siempre acechando la vida de los almerienses durante siglos, ¿no? Bien, vamos a ver. Yo creo que esta foto nos dice mucho sobre Almería, sobre la provincia de Almería. Almería es el territorio más árido de Europa. En la mayor parte de nuestra provincia caen menos de 300 litros de agua por metro cuadrado al año, y en las zonas costeras, en las zonas próximas al mar, caen menos todavía, ¿no? En ese sentido, el récord lo tiene Cabo de Gata, donde apenas caen 160 litros por metro cuadrado al año, y es la zona más árida realmente de Europa. De modo que Almería es conocida sobre todo por la aridez y por ser una especie de desierto, ¿no? Pero ahora le pongo esta otra imagen. Bien. Esta otra imagen creo que muestra las dos cosas, las muestra juntas, las dos cosas de las que yo voy a hablar aquí esta tarde, porque es evidente que eso es un desierto y que es un sitio en el que llueve muy poco. Basta con mirar el paisaje que se ve ahí alrededor. Pero abajo lo que vemos es que está empezando una riada, y que esa rambla va a empezar a llevar en unas pocas horas una cantidad monstruosa de agua que se va a desbordar y va a arrasar todo lo que hay a su alrededor. De manera que en una sola imagen tenemos estos dos monstruos de la historia de Almería juntos, ¿no? El desierto, es decir, la aridez, la falta de agua, y al mismo tiempo el exceso de agua que de vez en cuando nos crea problemas terribles, ¿no? Bien, en realidad el tema del que yo voy a hablar no es solamente unos fenómenos naturales. El tema del que yo voy a hablar es de la relación, de la interacción entre fenómenos típicos de la naturaleza del sureste, que la gente ha vivido como desgracias, como tragedias, como catástrofes, y la sociedad, la gente que ha vivido aquí. Y digo esto porque los desastres naturales, lo que nos solemos referir como desastres naturales, a veces no son tan naturales como parecen, sino que a veces los seres humanos hemos tenido un papel muy grande en que se produzcan y en que lleguen a ser verdaderas catástrofes. Como vamos a ver, espero, a lo largo de mi charla, la gente no siempre ha sido consciente de esto y no siempre le ha gustado reconocerlo. Es decir, cuando hay desastre natural, la gente dice natural. Ha sido la naturaleza, las personas no tenemos nada que ver con esto. Entonces, lo que tenemos es una interacción a lo largo de la historia entre la naturaleza por un lado y los seres humanos por otro. Y las huellas de esa interacción, huellas de todo tipo, las tenemos en la provincia de Almería por todas partes, las tenemos en muchísimas versiones. Por ejemplo, tenemos miles y miles de hectáreas de tierra aterrazada en antiguas terrazas de cultivo abandonadas, sujetas con muros de piedra seca, y que están por todas partes, en la provincia de Almería. Unas tenían unas funciones, otras tenían otras, pero fíjense una cosa, si las pusiéramos en fila, esta es la muralla china de los almerienses, si las pusiéramos en fila, desde luego a América llegaban. Quiere decir que representan un esfuerzo de trabajo monstruoso. Y no las tenemos solo, como parece en las sierras. Lo que pasa es que en las sierras en invierno con la nieve se ven mejor,
se ven mejor cuando nieva, estas terrazas, este trabajo monstruoso del ser humano, sino que fíjense, las tenemos hasta al lado del mar, eso es el Cabo de Gata. Y si se fijan ahí detrás, esos son también terrazas de cultivo hechas con esos muros de piedra. Y bueno, pues estos son huellas de interacción humana con la naturaleza y una interacción que ha transformado la naturaleza, porque en estas imágenes que estoy mostrando, antes de que se construyeran esas terrazas ya había otras cosas. Y para construir esas terrazas hubo que quitar esas otras cosas que había allí. Esta es muy buena desde mi punto de vista. Eso que se ve ahí son bancales de cultivo en medio de una rambla. Antiguos bancales de cultivo, digo, también abandonados desde hace mucho tiempo, en una gran parte del lecho de una rambla que se lo fueron, los bancales de cultivo se fueron comiendo la rambla. Y tenemos rarezas que nos indican, sin necesidad de ser un experto, que la superficie de nuestro territorio ha cambiado muchísimo. Fíjense, uno va por ahí, por medio de la rambla de la Moladera, y ve aquello, no sé si lo ven bien, aquello que se ve ahí a fondo, y dice, una chimenea en medio de la rambla. Pero dice, ¿qué diablos pinta una chimenea en medio de una rambla? No puede ser. Cuando te vas acercando más piensas, no, es una torre. Pero cuando te sigues acercando dices, ¿qué sentido tiene en medio de una rambla de más de un cauce anchísimo? ¿Qué sentido tiene? Y cuando llegas debajo, ¿sabéis lo que es? Un pozo. Es un pozo, probablemente un pozo romano, según algunos de los que lo han investigado, que sacaba agua para proporcionársela a una factoría de salazones, aquellas cosas que les gustaban tanto hacer a los romanos, que están muy cerca en la playa. Ahora no está claro si era de salazones, allí lo que hacían era un tinte a partir de un molusco. En fin, el hecho es que utilizaban el agua de ese pozo. Pero digo que no hay que ser un experto para darse cuenta que ese pozo no pudo estar así, ni ahí, cuando se construyó. El pozo está absolutamente al descubierto y está en medio del lecho de la rambla. A lo que quiero ir con esto es que, gracias a esa construcción, podemos hacer una idea de que esa rambla cambió muchísimo. Ese pozo estaba en la orilla de la rambla. De ese pozo solo afloraba, digo, cuando lo construyeron, la parte superior. Y luego ahí han debido pasar una serie de cosas que hicieron que el lecho de la rambla, primero que el pozo se quedara en medio de la rambla, que la orilla de la rambla desapareciera, que el lecho de la rambla bajara. De modo que la gente tuvo que ir construyendo una serie de aperturas que las ves cuando te acercas para ir metiendo el cubo y sacando el agua cada vez más para abajo. Y también se hace un examen detallado de toda la construcción, te das cuenta de que esta situación, tanto de la rambla como del pozo, son recientes. Es decir, esto ha pasado en los últimos 200, 300 años, como mucho, que la rambla se haya alterado de esta manera. Y que el pozo haya quedado en esa situación. Bueno, la perspectiva desde la que yo voy a abordar estas cosas y estos temas es la perspectiva de la historia ecológica, de la historia ambiental, que es un campo de investigación relativamente reciente y que se ocupa de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la historia ecológica, el medio natural no existe, en sentido estricto no existe, ni aquí ni en ningún sitio de Europa. ¿Por qué? Pues porque lo hemos alterado muchísimo, son miles de años de interacciones humanas, de manera que lo que tenemos aquí y en el resto de Europa son unos paisajes que a veces llamamos paisajes culturales, porque han sido transformados en mayor o menor medida, ¿no? La historia ecológica nos enseña una cosa importante, y es que la principal relación de los seres humanos con la naturaleza ha sido siempre una relación económica. Porque para producir algo, para producir alimentos, por ejemplo, tenemos que extraer recursos de la naturaleza, o usar los recursos de la naturaleza, y al hacer eso la modificamos inevitablemente, queramos o no queramos, la modificamos, de manera que esa relación económica es la que nos ha llevado inevitablemente, y no por maldad del corazón humano, sino por pura necesidad a acercarnos a la naturaleza y transformarla unas veces mejor, otras veces peor. Yo recuerdo, siendo estudiante, que estos planteamientos, el planteamiento de que la naturaleza tuviera algo que ver con las grandes cosas de la historia humana, estaban muy mal vistas y se descalificaba como determinismo geográfico desde principios, desde finales del siglo XIX, ¿no? Era como rebajar la importancia del ser humano. El ser humano flotaba por encima del clima, por encima de las otras especies, por encima de los suelos, por encima de... En fin, era algo como casi sobrenatural. Pero
hoy sabemos que las cosas no han sido tan así, que la naturaleza a veces ha tenido una influencia decisiva en la historia humana. Y a veces la gente ha sido consciente de ella, y a veces no. Y puesto que mi tema son las inundaciones, prioritariamente, y también algo vamos a ver, como he anunciado, vamos a ver algo sobre las sequías, creo que tenemos que decir algo sobre los mecanismos que controlan el clima del planeta, que son muy complicados, son varios, y que para acabar de complicar las cosas interaccionan unos con otros, se retroalimentan, en fin. Los grandes cambios, los grandísimos cambios, como es por ejemplo el principio y el final de una glaciación, de una edad de hielo, tienen que ver con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y sobre todo con la inclinación del eje de la Tierra en relación al Sol. Pero si fuera solo eso, pero la cosa se complica. Tenemos las manchas solares. Las manchas solares, dependiendo de que haya más o menos, hacen que la energía que procede del Sol sea mayor o menor. Paradójicamente es al contrario de lo que uno pensaría. Cuantas más manchas solares, más energía solar y más calor llega a la Tierra, y cuantas menos, al revés, ¿no? Las manchas solares han tenido un papel. Está el tema luego de la circulación de la atmósfera, los centros de acción, las altas, las bajas presiones, y está el tema de los volcanes. El tema de los volcanes ha tenido una incidencia enorme en el clima del planeta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una gran erupción volcánica, sobre todo una de las gigantescas, de las monstruosas, y de esas ha habido varias, puede oscurecer el cielo en todo el planeta. Y oscurecer el cielo significa que la temperatura puede bajar 2, 3, 4 grados de golpe, que la luz no llega a las plantas, que las plantas no crecen, que no hay cosecha y que la gente pasa hambre. Este es el motivo de la existencia de varios años que ha habido a lo largo de la historia que se han conocido como el año sin verano. Y los más recientes y que han dejado huella documental fue el de 1816. 1816 fue el año sin verano en Europa, en el que no salía el sol no brillaba, las cosechas no crecieron, y había un ambiente muy depresivo y muy lúgubre en el continente, que yo creo que tuvo algo que ver con que Mary Shelley escribiera Frankenstein, sí, en un verano terrible en Suiza, en el que no paraba de llover y de hacer frío, y que invitaba, el año sin verano invitaba a estos pensamientos lúgubres. No fue el único, hay años sin verano anteriores, y probablemente mucho peores. El año 536 fue probablemente peor. Y también hay textos que lo describen como una cosa pavorosa para la gente que no sabía lo que era. Porque resulta que estas erupciones volcánicas se estaban produciendo en Indonesia. Entonces aquí se recibían los efectos, pero no se sabía de los efectos de que ese polvo cubría la atmósfera de todo el planeta. Pero no se sabía dónde, ni cómo, ni por qué, ¿no? Bien, como la gente de otras épocas no tenía termómetros, ni barómetros, ni estaciones meteorológicas, ni satélites, pues la información que tenemos sobre el clima de otras épocas consiste en lo que se llaman proxies, lo que llaman los especialistas proxies. Un proxy es un elemento de información que indirectamente nos dice cosas sobre el clima, que no era su función decirlo en algunos casos, ¿no? En muchos casos, pero que nos permite a nosotros saber cosas sobre el clima de ese periodo. Miren, por ejemplo, este gráfico representa 1000 años de evolución del hielo alrededor de Venecia. Es decir, los años en los que en la laguna de Venecia, el mar alrededor de Venecia se congela. La República de Venecia llevaba un registro muy estricto de este tema porque vivían del comercio, vivían de la navegación, entonces necesitaban saber, tener un registro de cuándo se congelaba y cuándo no se congelaba el mar. Cuando colocan 1000 años de este proxy, que es la congelación de la laguna de Venecia, afloran, por ejemplo, yo veo aquí dos épocas de la historia del clima de Europa muy claramente. Una cálida, por aquí, en la que la laguna de Venecia no se congelaba, y una terriblemente fría, que es lo que se conoce como la pequeña edad glacial, aquí, ¿no? Esto es un proxy, un elemento que nos informa sobre el clima, porque la congelación del agua nos está diciendo, en fin, el frío que podía hacer o no hacer. Eso es un proxy. Hay más proxies. El estudio de los anillos de los árboles es una fuente de información extraordinaria sobre el clima. Aquí en Almería se han hecho estudios con esta técnica que es la dendrocronología, que nos dice muchísimo sobre la historia del clima.
y se han podido hacer gracias a que ha quedado, de la primitiva cubierta forestal también han quedado algunos árboles muy viejos, porque tienen que ser viejísimos para que se pueda poner esto en marcha. Bien, tenemos más, uno maravilloso, que es el polen de plantas y árboles que se acumulan en el fondo de humedales y lagunas, que las tenemos, aunque no nos parezca, las tenemos en la provincia de Almería, tanto en la costa como en las montañas. La cosa funciona así, en este dibujo esquemático. El polen de plantas y animales cae en esa laguna, en ese humedal, y se va depositando en el fondo de la laguna. Resulta que es inmortal y es indestructible. Y el polen de las distintas especies se distingue muy bien. Entonces lo que se hace es una perforación de donde se saca una muestra en un cilindro y luego se analizan las distintas fases que se distinguen muy bien. Entonces, por ejemplo, si en este momento que vemos aquí en verde, puesto al microscopio, lo que detectamos es un predominio de especies que necesitan mucha agua, especies que ahora crecen en el País Vasco o en Galicia o en Asturias, dices, en esa época, y esto de Almería, en esa época aquí tiene que llover más por narices. Si luego tenemos otro periodo en el que esas especies desaparecen o quedan muy reducidas y lo que tenemos son especies adaptadas al aridez, ha habido un cambio climático sin ninguna duda. Quiero decir que es una técnica muy útil para conocer cambios en el medio ambiente en general, en la cubierta vegetal y también en el clima. Y luego estos puntitos negros representan una cosa muy interesante, es que en las lagunas y en los humedales se acumulan también los carbones, los pequeños carbones de los incendios forestales. Gracias a esto tenemos para varias zonas de la provincia una historia de incendios forestales alucinante. Por lo menos que llega hasta un cierto momento de la Edad Media y conocemos algunos periodos muy antiguos que nos puede llamar la atención, que en épocas tan antiguas la gente hubiera tanto pirómano por ahí suelto, pero parece que no había, ¿no? Últimamente se están utilizando también los espeleotemas, que se llaman, son las estalactitas y las estalagmitas de las cuevas, que también contienen muchísima información sobre el clima. Y por supuesto, tenemos los documentos históricos como fuente de información sobre el clima. A mí este me gusta mucho porque veréis, este es de mediados del siglo XVIII, de aquí de Almería, se puede leer porque la letra no es muy mala, y nos muestra que Almería ha cambiado mucho. Este documento del catastro de Ensenada está describiendo un paraje de la comarca de Los Vélez, la dehesa de la Alfaguara, y dice: tiene 280.000 encinas grandes y pequeñas, y 80.000 pinos blancos y carrascos. Linda por levante y tal. 280.000 encinas no las hay hoy en toda la provincia de Almería. Y luego también llama la atención la variedad del pinar al que se refiere. Esto no pasaba solo en Los Vélez. Quiero decir que he puesto este documento porque se lee fácilmente, pero podría haber puesto otro de la Sierra de Gádor, incluso de por aquí cerca, donde se podría ver que aquí, en este entorno del Bajo Almanzora, también había en esa época quedaban residuos muy interesantes de la antigua cubierta forestal de la provincia de Almería. Y es una época muy tardía, es el siglo XVIII de lo que estamos hablando. Vamos a ver qué tenemos más por aquí. Bueno, tenemos que el marco temporal al que yo me voy a referir no es de millones de años, porque sería absurdo para el tema que nos ocupa. El marco temporal es el de los últimos 12.000 años, desde el final de la última glaciación, que puede parecer muchísimo, pero no lo es, ni siquiera en comparación con el tiempo que el ser humano moderno lleva en el planeta, que es mucho más que eso, ¿no? Entonces, al final de la glaciación comenzó un periodo que se conoce como el Holoceno, un periodo de la historia geológica del planeta, en el que estamos todavía, en el que las temperaturas subieron, el hielo se retiró y fue desapareciendo, y es un periodo fundamental en la historia humana, porque fue entonces cuando se inventó la agricultura, la ganadería, que fueron pasos fundamentales para que aparecieran a continuación las grandes civilizaciones y para que se produjera la revolución industrial y para que ustedes y yo estemos esta tarde aquí hablando con estos aparatos y esta tecnología. Bien, hay que decir que curiosamente sabemos más
sobre algunos periodos muy remotos de la historia de Almería que sobre otros más recientes. Y esto es así porque el clima y la naturaleza del sureste español han llamado mucho la atención a investigadores de distintos campos que han sentido la curiosidad por saber, bueno, ¿esto de dónde ha salido este desierto aquí en Europa? ¿Cuándo apareció esto? ¿La gente ha tenido algo que ver? En fin. Y en segundo lugar, porque el sureste de la península ibérica fue la cuna de dos de las grandes culturas de la prehistoria reciente europea, ¿no? La cultura del Algar, la cultura de los millares primero y luego la del Algar. Y desde su descubrimiento por los hermanos Siret, los arqueólogos también sintieron una curiosidad terrible por saber cómo era el clima en el que vivieron esas culturas, que era la pregunta de decir, pero bueno, aquello del Algar surgió en un desierto miserable como es esto que tenemos alrededor y surgió con un clima como esto, o es que el clima ha cambiado. Quiere decir que esas preguntas han estado rondando siempre. Y estas preguntas se han podido empezar a responder muy recientemente, cuando ha habido tecnología que lo ha permitido. Quiere decir que los hermanos Siret especulaban sobre si los de los millares vivían en un clima árido o no, o cómo era, pero ahora ya sí sabemos muchísimas cosas sobre las condiciones climáticas en las que vivía esa gente de los millares y del Algar. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque han utilizado todos esos proxies a los que me he referido antes. Anillos de árboles, el polen, restos arqueológicos, muchas cosas, ¿no? Entonces he dicho que yo no iba a hablar ni de la glaciación ni nada, pero no me resisto a decir que la glaciación en Almería, la última edad de hielo, aquí fue un periodo frío, pero también fue un periodo árido, periodo seco, en lo que esto era una especie de desierto estepario, con tasas de erosión altísimas. Un desierto estepario en el que, sin embargo, tuvo que haber pequeños refugios glaciales, los llamamos, sitios en un valle, en una sierra, en un sitio resguardado y especial, en el que muchas especies de árboles y plantas sobrevivieron y aguantaron hasta que llegó el buen tiempo y a partir de ahí se expandieron y cubrieron el territorio. Bueno, fue durante la última glaciación cuando llegaron los primeros seres humanos como nosotros, digo de la especie actual, no bichos más antiguos como el hombre de Neandertal y demás, no, aquellos primeros humanos que llegaron a Almería eran cazadores, recolectores, eran bandas de gente que iba dando vueltas por ahí pillando lo que podía, lo que la naturaleza ofrece espontáneamente, que es poquísimo, por cierto. Y por cierto, para aquella gente una riada no representaba ninguna catástrofe. Era su modo, es el modo de vida, son los modos de vida de los humanos los que convierten un fenómeno natural en un desastre, ¿o no? El modo de vida de una banda de cazadores-recolectores hace que para ellos una inundación no signifique nada. Simplemente echan a andar como lo hacen todo el día y se retiran un poquito y se acabó. Porque no viven en una casa, no viven en un pueblo, no tienen unos cultivos que puedan destruirse, ¿no? Entonces, no mucho después del final de la glaciación, en un periodo que se llama el Holoceno Medio, comenzó una época de la historia del clima extraordinaria, que fue la verdadera edad de oro de los bosques en Europa y aquí en Almería. Fue un periodo que duró unos 3.000 o 4.000 años, entre el 6.200 a.C. y el 2.200 a.C. Se conoce como el óptimo climático posglacial. Una época fabulosa en el sentido de que había un clima cálido, probablemente tan cálido casi como el actual, pero era un clima lluvioso, aquí en la provincia de Almería. De manera que se ha podido calcular que las precipitaciones podrían ser el doble, podrían haber sido el doble de las actuales. Se sabe que nuestros ríos y ramblas llevaban agua permanentemente, el Almanzora, el Andaral, las grandes ramblas de la provincia, y que aquellas condiciones cálidas y húmedas permitieron que la provincia tuviera una cubierta forestal extraordinaria. Una cubierta forestal que consistía básicamente, y por resumir, en dos cosas. En las sierras teníamos bosques de una variedad asombrosa, una variedad de especies. Mientras que en las tierras bajas, llanas, como son estas, el Bajo Almanzora, el Bajo Andaral, el campo de Níjar, el campo de Dalía, las partes bajas del Cabo de Gata, tendríamos algo parecido a eso. Eso que se ve ahí, en realidad es una sabana. La vegetación de las tierras bajas de Almería es una especie de maquia mediterránea, que yo a veces llamo vegetación sabanoide, porque por su estructura podía recordar a la sabana africana. Eso no es un bosque, es una combinación de un matorral alto, denso, salpicado de árboles. En nuestro caso no eran árboles africanos, en nuestro caso eran
acebuches y lentiscos. Esa era la segunda, los dos elementos de la cubierta vegetal de la provincia de Almería, que además han existido durante siglos y siglos. Digo que era algo parecido a esto. Es decir, yo, a partir de todo lo que he leído e investigado, creo que esa maquia, esa vegetación sabanoide de la que quedaron residuos todavía en tiempos de mis bisabuelas, se parecía a eso. No quiero decir que fuera igual. Fue en esa época extraordinaria, lluviosa y cálida, cuando llegaron a Almería los primeros agricultores y ganaderos que venían de Oriente Medio, porque fue allí donde se había inventado la agricultura y la ganadería. Crearon los primeros poblados o asentamientos más o menos estables que con el paso del tiempo dieron lugar a la cultura de los millares hacia el 3000 a.C., esto es una recreación del poblado principal de los millares, ¿no? Tengo que decir también que en los poblados del neolítico almeriense, en los de los millares y en documentación histórica reciente tenemos muchísimas referencias a fauna que, como los dos de la derecha, el oso y el lince, son fauna típicamente forestal. Y no es que hayan aparecido, el lobo no sirve para esto porque el lobo es lo que se llama un ubiquista, es decir, es un bicho tan adaptativo que puede vivir en casi cualquier ambiente, pero un oso no. Un oso necesita un bosque grande, maduro, extenso, para vivir y alimentarse. Y lo hemos tenido en la provincia de Almería hasta hace relativamente poco. Parece increíble, ¿verdad? Pero es así. Jerónimo Munce, al que me he referido antes, que estuvo aquí, pasó por aquí en 1494, se hacía cruces, el tío de la fauna que iba viendo conforme atravesaba la provincia. Y eso que venían de la verde y supuestamente más lluviosa y rica Europa Central, ¿no? Que el tío era austriaco. Pero, en fin, así era la cosa. Bien, indudablemente una cubierta vegetal como esta, a la que me he referido, y como la que sugieren estos bichos, protegía el suelo. Protegía el suelo de la erosión, protegía el suelo de la acumulación, del arrastre de la tierra hacia el mar. Y ese óptimo climático, ese periodo lluvioso y estupendo, se acabó de golpe, se acabó bruscamente. ¿Sí? Se acabó, iba a decir, en el año 2200 a.C., pero muy poco antes, muy poco después, y de una manera además rápida y brutal. Porque a veces pensamos que los cambios climáticos nos van a ir avisando, digamos, pero esto pasó en muy pocos años. Digo, lo del pasar de ese clima agradable y dulce a otra cosa mucho peor. Bien, lo que acabó con aquel clima estupendo se conoce como el evento climático 4.2 y fue una bajada rápida y brutal de las precipitaciones, seguida de una especie de mega sequía, de super sequía, que debió dejar a aquella gente absolutamente pasmada, ¿no? Yo pienso que ese es el evento que da origen al clima de Almería. Quiero decir que a partir de entonces, como vamos a ver, ha habido oscilaciones, pero la existencia de un clima árido, de precipitaciones escasas, con fenómenos de sequías prolongadas, inundaciones y demás, surge en esta especie de desastre, ¿no? El evento. El evento se produjo en todo el Mediterráneo, en Oriente Medio. A veces se le ha atribuido la desaparición de algunas civilizaciones de Oriente Medio. Quiere decir que el evento fue un fenómeno global, por decirlo de alguna manera. La cultura de los millares desapareció, vamos, de la noche a la mañana. La cultura de los millares no es que fuera un poblado, había cientos de poblados de ese tipo en Almería y Murcia. Y desaparecieron enseguida. ¿Qué papel pudo desaparecer esta sequía? ¿Y qué papel pudo desempeñar, quiero decir, la sequía? ¿Qué papel pudo desempeñar una gente nueva que llegó y que probablemente era un poco bestia en la desaparición de la cultura de los millares? No se sabe. Pero sí es cierto que venía gente, que vino gente nueva, que venía de lejísimo. Además, este era otro de los tabúes de mis tiempos de estudiante. Y es que los prehistóricos eran buena gente siempre, los prehistóricos no se peleaban, los prehistóricos no se mataban, los prehistóricos hacían pacíficos intercambios culturales, pero lo que no era concebible es que los prehistóricos llegaran a unos prehistóricos y se dedicaran a abrirles la cabeza a otros y a robarles las mujeres, que es lo que parece que pasó aquí. En los orígenes de la cultura del Argar,
está la llegada de gente que en último extremo venían de Quinto Pino, de las estepas de Ucrania y de Rusia, que eran unos tíos más grandes y más fuertes, que habían domesticado el caballo, y que de alguna manera, que no se sabe cómo, liquidaron a todos los varones de la península ibérica y se quedaron con las hembras. Es decir, no se sabe exactamente cómo lo hicieron, pero lo cierto es que llevamos el cromosoma masculino que tenemos la inmensa mayoría de los españoles es el de aquella gente. El masculino, digo, el femenino sigue siendo el que ya había aquí, el que ya había antes. Bien, la cultura de Argar, esto es una reconstrucción que algunos me parece que ya han reconocido de uno de aquellos grandes poblados argáricos, era más compleja y más avanzada que la cultura de los millares en muchos aspectos, ¿no? Y tuvo logros sorprendentes. Al parecer fue la primera sociedad de Europa Occidental que construyó un Estado, el Estado como sistema de gobierno, ¿no? Un avance muy significativo en la historia de la humanidad. Y además hicieron estas cosas notables en un contexto climático muy adverso. Quiero decir que la cultura del Argar surgió en medio de esa megasequía terrible y alcanzó logros sorprendentes en un medio ambiente que no era especialmente propicio. Y esto significa que los seres humanos no han sido siempre víctimas pasivas de los cambios en la naturaleza y de los desastres. Los seres humanos relacionan con tecnología, con organización, que yo creo que es lo que hizo esta gente del Argar para montar una sociedad como esta, que además era bastante expansiva, por lo que parece. Esas innovaciones tecnológicas y organizativas pues les permitieron, como digo, prosperar, al menos a corto y medio plazo, porque a largo plazo la cultura del Argar desapareció de una manera tan rápida, súbita y misteriosa como la de los millares unos cuantos siglos antes, ¿no? Parece ser que el periodo argárico, sobre todo en sus inicios, coincidió con tasas de erosión muy altas aquí en el Valle de la Almanzora y de acumulación de sedimentos en el mar. Y puede que ellos tuvieran algo que ver con esto, con sus prácticas económicas, especialmente con algunas que provocaban deforestación, como era su concentración en cultivos, en una especie de monocultivo extensivo de cebada, que ocupaba muchísimo espacio porque trataban de compensar rendimientos muy bajos por unidad de superficie poniendo cultivos grandes de superficie y también cultivando inmensos rebaños de cabras, ovejas, caballos. En fin, esta gente usaba mucho los caballos, por cierto, para muchas cosas. Y por otra parte, algunos de estos estudios de polen a los que me he referido antes muestran en las sierras una acumulación de carbones de incendios forestales extraordinarios, los más grandes hasta ese momento, desde el Neolítico, desde que llegaron los primeros agricultores. Y la investigación que se ha hecho aquí en el Bajo Almanzora, y se ha hecho mucha, sobre la evolución de los ríos, de las terrazas fluviales, muestra que es una época de lo que llaman inestabilidad geomórfica, es decir, épocas como esa rambla que yo he mostrado al principio, con ese pingurucho ahí en medio, es decir, una rambla que se mueve de un lado para otro y que está en una situación inestable. El Argar desapareció, como digo, esta civilización desapareció de una manera fulminante. No está claro por qué pudo ser. Y tras el fin de esta cultura argárica, el territorio almeriense quedó, si no vacío, con una población ridículamente pequeña, una población muy escasa. A ver qué pasa aquí ahora. Bien, tuvieron que pasar algunos siglos y tuvieron que llegar los fenicios a Villaricos. Eso es una reconstrucción de la antigua Varia, ¿no? De la Varia fenicia, en el siglo III, para que toda esta maquinaria del crecimiento económico y demográfico se pusiera de nuevo en marcha, porque esta gente, que venía de Oriente Medio también, trajo una serie de innovaciones interesantes, tecnológicas, organizativas, y pusieron en marcha nuevas actividades. Especialmente me quiero referir a una, que fue la minería de la plata y del plomo, que alcanzaría su gran nivel con poco después del periodo romano, ¿no? Se sabía por los restos arqueológicos que esto había sido una actividad muy importante, es decir, la actividad de la minería en esta zona, ¿no? De la minería fenicia y sobre todo de la minería
romanas, los hermanos Sirés mismos, que eran ingenieros de minas, cuando hacían ellos sus minas modernas, se tropezaban con las galerías de los romanos y allí encontraban de todo, muy bien conservado, por cierto. Hay una frase de Luis Siré que tengo apuntada aquí, que en algunas de esas minas romanas encontraban auténticos bosques de pinos que habían utilizado los romanos para entiguar las galerías, pero había de todo, y muy bien conservado. Al margen de estas evidencias clásicas, arqueológicas, digamos, la evidencia más contundente y más clara sobre la importancia de esta actividad, de esta minería, sobre todo digo de la minería romana, en el sureste han aparecido donde menos nos lo podíamos imaginar, a miles de kilómetros de aquí, en el Ártico. Es decir, en los hielos de Groenlandia, en los hielos de las proximidades del Polo Norte. ¿Y cómo es posible esto? Pues porque durante siglos y siglos el viento arrastraba las emisiones, los residuos, los humos que salían de los hornos de fundición del mineral, los arrastraba a todas partes, pero es que ahí, cuando caen ahí se quedan, mientras que en otros sitios el viento los sigue moviendo, la nieve los va enterrando en capas y se van conservando, de manera que ahí se ha conservado un registro de cómo era la atmósfera a lo largo de miles de años, qué contaminación había en esa atmósfera, qué podía haber ahí. Bueno, aquí tenemos a la gente sacando un testigo, ¿vale? Una muestra. Ahí tienen el testigo, un fragmento de un testigo. Quiere decir que ahí se concentra un registro de la atmósfera de miles de años en el planeta, de cómo era esa atmósfera. Eso es una erupción volcánica, por ejemplo. Ahí se conservan muy bien también las cenizas de las erupciones volcánicas en un sitio como el Ártico. ¿Y a qué conclusiones se llega? En relación con el plomo, algo extraordinario que nadie se podía imaginar. Y es que en la época romana la fundición de plomo alcanzó un nivel tan grande de plomo y de plata que no volvió a alcanzarse hasta los comienzos de la Revolución Industrial, muchísimos siglos después. Esto no se lo imaginaba nadie. Es decir, que los de los romanos habían llegado a un nivel tan extraordinario. Otra cosa, ¿de dónde salía ese plomo? ¿Dónde estaba ese plomo y esa plata? Pues las dos zonas de donde llegaba la mayor parte del plomo y la plata que se fundía en todo el planeta eran el suroeste y el sureste de la península ibérica, es decir, de aquí, de la costa de Cartagena, de esta costa nuestra del Levante almeriense. Es decir, una actividad verdaderamente tremenda. Desde el punto de vista ambiental, el principal impacto de esa actividad fue la deforestación. Porque ¿qué combustible tenían los romanos aquí para fundir el mineral? Aquí el único combustible que había era la vegetación espontánea. Y sabemos que la fundición de minerales era terrible, porque el episodio romano tiene una imitación tardía en el siglo XIX, de la que sabemos muchísimas más cosas, y sabemos que, por ejemplo, en la Sierra de Gádor se machacaron 500.000 de encinas para fundir plomo en muy pocos años del siglo XIX. Quiere decir que la deforestación que provocaba la minería pues era un fenómeno importante, ¿no? Hay que decir que este periodo romano fue un periodo de extraordinario crecimiento económico y demográfico. Esto es un gráfico que a mí me parece extraordinario y que demuestra lo mucho que se ha investigado en el Bajo Almanzora, que representa la evolución de la población del Bajo Almanzora, pues prácticamente desde la época de los millares, periodo agrárico, periodo romano. Esto es el siglo XVIII, ya a finales del XVIII, 1900. A ver, lo que yo quiero subrayar aquí es que en la época romana la cuenca de la Almanzora, o sea, el Bajo Almanzora, tenía la misma población que muchísimos siglos después, cuando estaba la Revolución Industrial a punto de producirse. Un fenómeno verdaderamente notable, verdaderamente extraordinario. Esto tiene que ver con la minería de la zona, por supuesto. Tiene que ver con la minería, pero ahora sabemos también que el clima desempeñó un papel trascendental en la sociedad romana, en el éxito, en la prosperidad de la sociedad romana a nivel del Imperio Romano y aquí en particular en Almería. ¿Por qué? Pues porque tuvieron la suerte de que entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo, es decir, el nacimiento, el apogeo del Imperio Romano, se entró en una nueva fase climática conocida como óptimo climático romano. El óptimo climático romano fue de nuevo una época cálida y una época lluviosa en todo el Mediterráneo. Sabíamos ya que también había sido aquí y ahora lo sabemos mejor todavía. Aquí también fue lluviosa
¿Y esto por qué es importante? Porque todas las sociedades antiguas vivían de la agricultura, básicamente, y para la agricultura romana, que era una agricultura de secano, que se basaba en los cereales, en el olivo, en la vid, que lloviera, y lloviera mucho, era una bendición absoluta, ¿no? Digo que en el caso de Almería, la posibilidad que se ha abierto hace poco de extraer conocimientos sobre la historia del clima a través de las estalactitas de yeso de Sorbas ha abierto una posibilidad nueva, es decir, otro proxy, otra línea de investigación que se suma a otras que ya teníamos y que nos permiten saber, pues eso, que el clima era más húmedo, bastante más lluvioso. Ese óptimo climático romano fue nuestro último óptimo climático, porque a partir de ahí todo fue pésimo. Dejó de ser óptimo y pasó a ser pésimo, digo, en el tema climático, ¿no? Es posible que en aquella época la agricultura se extendiera a zonas extremadamente áridas de la provincia de Almería, aprovechando esa bonanza climática. Ese olivo crece en el Cabo de Gata, la zona más árida de Europa. Es un olivo antiquísimo, que ha debido de crecer muy lentamente, como crecen todos los árboles en zonas muy áridas, ¿no? Y debe estar alrededor de los 2000 años y probablemente sea un testigo vivo de aquella época, junto con otros restos arqueológicos que hay por ahí alrededor, que te pueden dar a entender que los romanos estaban allí. ¿Sí? Se trata de una criatura verdaderamente viejísima, me refiero a la de la izquierda. Sí, no, de verdad. Bueno, pues el óptimo climático, por desgracia para los romanos, se terminó. El óptimo climático se terminó en el siglo III después de Cristo. Las sequías, las epidemias y las invasiones arrasaron el Mediterráneo. En el siglo IV el Imperio Romano se recuperó un poquito y en el V se terminó. La parte, al menos la parte occidental, se hundió y desapareció. Me he referido a epidemias, a las que se les había prestado poca atención. Me estoy refiriendo a la plaga de Antonino y a la plaga de Cipriano, que con estos nombres se conocen y que mataron a muchísima gente. De manera que la sequía y las epidemias hicieron muchísimo daño a la sociedad romana. Y a partir del fin del Imperio Romano, al menos de la parte occidental, entramos en otro periodo chungo, digamos, de la historia del clima, que es lo que se conoce como la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Es decir, un periodo entre el siglo VI y el IX después de Cristo, que fue seco, árido y terriblemente frío. En este periodo probablemente se combinaron varios factores, algún fenómeno astronómico de los gordos, más una serie de erupciones volcánicas de las gordas, de las monstruosas, que se produjeron en cadena muy lejos de aquí, pero que terminaban afectándonos. La del 535 fue en Indonesia, probablemente el famoso volcán Krakatoa, que al año siguiente aquí en Europa se reflejó en años sin verano, como he dicho antes. Pero es que volvió a haber otras monstruosas en el año 540, en el año 547, de manera que durante unos 25 años Europa tuvo las condiciones climáticas más frías desde el nacimiento de Cristo. Entre una acumulación, digo que por una acumulación de circunstancias. Y para acabar de complicar las cosas, tenemos otro elemento ambiental terrorífico que se coló ahí por medio, que fue la llamada plaga de Justiniano. Esta plaga fue la primera pandemia de la historia de Europa y debió de matar entre un tercio y quizá la mitad de la población de Europa en el siglo VI, y no se fue, sino que en los siguientes 200 años de vez en cuando volvía a recordar que seguía viva y después de 200 años misteriosamente desapareció. Esto era una plaga de peste bubónica. No es la que todo el mundo ha conocido, de la que todo el mundo ha oído hablar, la peste negra del siglo XIV. Esta era lo mismo, pero mucho antes, no se sabe mucho menos de ella, ¿no? Esta fue terrible. Como he dicho antes, este periodo de la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía fue un periodo frío, pero también fue árido. Fue un periodo de escasas precipitaciones. Y ahora recientemente hay unos investigadores que sugieren, en un estudio del que se han hecho mucho eco los medios de comunicación, sugieren que la sequía pudo tener algo que ver con la conquista árabe de España, con el hecho de que la península ibérica se conquistara con tanta facilidad, ¿no? Es un estudio muy exhaustivo que utiliza 107, se basa en 107 estudios de polen
y en estudios de varias estalactitas de cuevas de España y de Marruecos. Esta gente, en definitiva, han detectado que entre el año 500 y el 1000 hubo 4 periodos de sequía extrema, de sequías terroríficas en la península ibérica. Uno de ellos alrededor del año 700. Y yo recuerdo que fue en el 711 cuando los árabes invadieron España. No es que la sequía, la incidencia de estas cosas siempre es indirecta, es a través de la economía. Pues una sequía hundía los cultivos, creaba conflictos sociales, conflictos políticos, y de esta manera podría haber tenido, digo podría haber tenido alguna incidencia en la conquista árabe. Tenemos también textos de la época. Un escritor, vamos a llamarlo galo todavía, Gregorio de Tours, un clérigo, se refiere a una embajada que llegó de España a la Galia diciendo que España estaba echando zorra en el siglo VI, porque había epidemias, había sequía, había unos fríos extremos, es decir, que había de todo lo malo que se podía acumular en aquella época, ¿no? Y los autores del estudio sugieren además, y me parece que aquí probablemente se pasan un poco, que el origen del regadío andalusí, es decir, a partir del momento en que los árabes controlan la península ibérica, tendría algo que ver con la lucha contra esas sequías terribles que se encontraron aquí, ¿no? Digo que me parece excesivo atribuir solo a la sequía un fenómeno que es muy complejo, como es el de la aparición de estas huertas y estas vegas que han seguido existiendo desde entonces. Este oasis maravilloso es, o más bien ya tengo que decir que era, el de Sierra la Milla, allí cerca de Almería, ¿no? Bueno, a escala europea, a continuación tendríamos, digo a escala europea, otro nuevo periodo que siempre se denominó el óptimo climático medieval y que ahora más prudente se le llama la anomalía climática medieval. Digo más prudente y por corrección política también porque era el óptimo para la gente del norte de Europa y del Atlántico, y para los vikingos y todo eso era óptimo y fantástico. Es un periodo en el que el cultivo de la vid, por ejemplo, y la producción de vino llegó a Inglaterra, cosa que hoy, por ejemplo, no es posible. Esta es la época en la que los vikingos aprovecharon que el mar estaba libre de hielo para llegar a Islandia y colonizarla, para llegar a Groenlandia y para llegar a Norteamérica incluso y colonizar todas esas islas que hay por allí, por el Ártico. Es decir, un periodo que, pues un periodo de un clima suave y también húmedo, un periodo importante para la economía de Europa Central, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque era muy bueno para la agricultura de la época. Pero aquí en el Mediterráneo, y particularmente aquí en la península ibérica, le va mejor lo de anomalía climática porque muy óptimo no parece que fuera. Parece que fue un periodo de temperaturas altas, ya no frío de antes, unas temperaturas altas, pero también un periodo árido, es decir, un periodo seco. La información documental de esta época, curiosamente he dicho antes que sabemos más cosas de los del Algar o los Millares, del clima de los Millares o del Algar, que de la época de Ramón III. ¿Por qué? Porque a los investigadores les ha llamado más la atención los Millares y el Algar que de Ramón III. Es una manera de explicarlo, ¿no? La información ya documental, por ejemplo, de documentación árabe, es abundante para algunos puntos, pero no para otros. Por ejemplo, la Córdoba califal, la Córdoba capital del califato, pues tenía ahí toda una serie de cronistas que anotaban muy minuciosamente todos los eventos climáticos extraños que pasaban en el entorno de Córdoba, en el entorno de Córdoba, y mucho más raramente en otras zonas de Al-Ándalus, ¿no? Hay un libro maravilloso que yo recomiendo de un escritor que es de un historiador, Eduardo Manzano Moreno. El libro se llama La corte del califa, y él allí ha recogido, entre otras muchas cosas, ha recogido esta información en la que los cronistas tenían mucho interés. La información de inundaciones, sequías y demás, porque afectaba mucho a la agricultura y por tanto afectaba mucho a la economía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encuentra allí? Pues encuentra algo que no nos llama la atención, encuentra sequías terribles, 3 años de sequía a finales del siglo X, unas inundaciones terribles en el año 1010, en las que parece que murieron unas 5.000 personas en el valle de Guadalquivir, sin nada que nos llame la atención. Por lo que se refiere a Almería, yo los textos que conozco, lo que nos dicen es que Almería era un sitio árido, era un sitio en el que llovía poco, en el que se podían producir pocos cereales a partir de la lluvia, y que muchas veces había que traerlos del norte de África, porque si no la gente no comía cereales aquí.
No que la gente no hiciera nada, la gente se había concentrado muy económicamente y sabiamente en producir cosas de mayor valor que los cereales, ¿no? Entonces, escasez de precipitaciones. Pero, por ejemplo, tenemos el texto de un geógrafo que se llamaba Algimiari, que fijaos cómo describe Pechina en el siglo IX. Pechina, cuando todavía Pechina era un sitio grande, importante. Dice, el río que viene del este de la ciudad se llevaba en los periodos de crecida muchos de los arrabales y zocos. Es decir, ¿qué tenemos? Sequía e inundaciones. Pues algo que no nos llama especialmente la atención. Y ya para terminar, me voy a referir a la pequeña edad de hielo, de la que mucha gente sí ha oído hablar porque es tan más conocida, la pequeña edad de hielo que se produce entre el siglo XIV y el XIX y que llega en algunos sitios a principios del XX, hasta principios del XX casi, y que la conocemos mucho mejor porque los investigadores cuentan con muchísima documentación, incluso con representaciones gráficas. Los pintores de algunas zonas de Europa se hincharon de pintar situaciones anómalas, por ejemplo, sitios donde nunca se podía patinar y estaba la gente allí patinando, en medio del lago. La imagen que transmite a mí es que me encanta, ¿no? De frío, ¿no? De un invierno terrible, un invierno de la edad de hielo. Y esta frivolidad de ponerse a jugar al golf aquí, en medio de un sitio donde nunca se podía haber hecho. Hay algunas también muy buenas del Támesis, en Londres, donde montaban una feria anual, porque claro, se creaba un espacio ancho, despejado y era un sitio estupendo para montar una feria, ahí en medio del río congelado. Aquí en España también hay referencias a congelaciones de ríos que nunca las hemos vuelto a ver, a bloques de hielo por allí, acercándose a Mallorca o a Ibiza, ese tipo de cosas. Los historiadores han utilizado documentos y han seguido utilizando los proxies a los que me he referido antes, los anillos de los árboles, en fin, todas las parafernalias que se han utilizado. De esta época es una curiosidad, pero hay una investigación que dice que el carácter extraordinario de los violines Stradivarius, es decir, unos violines inimitables, es decir, un Stradivarius vale millones, no hay manera de copiar un Stradivarius hoy en día, se debe a que fueron construidos en la pequeña edad de hielo con madera de la pequeña edad de hielo, una madera de una densidad terrorífica por el frío, una densidad enorme y con unas propiedades acústicas extraordinarias, ¿no? Y sería un poco el secreto de la calidad musical de los Stradivarius. Digo que es una hipótesis que hay por ahí circulando. Por lo que se refiere aquí al sudeste de la península ibérica, se puede resumir lo que sabemos con cierta facilidad. La pequeña edad de hielo duró del siglo XIV, como digo, al XIX, incluso a principios del XX puede que llegara, ¿no? Fue un periodo frío, como su propio nombre indica, especialmente entre 1645 y 1715, donde es que se juntaba todo para hacer que el mundo fuera más frío, ¿no? Ahí tenemos el llamado mínimo de Maunder, se refiere a manchas solares, es decir, otro elemento que contribuía a que hiciera todavía más frío, ¿no? Además, en la pequeña edad de hielo hubo otro mínimo, el llamado mínimo de Dalton, entre 1790 y 1830, es decir, muchos elementos se conjugaban para hacer que aquello fuera un mundo frío, ¿no? ¿Y qué tenemos? Más erupciones volcánicas, para hacer que todo fuera más fastidiado, ¿no? Tenemos a finales del siglo XVIII el volcán Lakagigar en Islandia, que hizo una inmensa explosión, y tenemos el Tambora en Indonesia en 1815, que fue el responsable del año sin verano de 1816 en Europa. Aquí en el sudeste, además de ser frío, fue un periodo de una enorme variabilidad climática, con extremos de todo tipo, con sequías, inundaciones, huracanes, como no lo hemos vuelto a conocer. Y en tercer lugar, y esto me parece importante, a pesar de todo fue un periodo más lluvioso y más húmedo que el anterior y que el actual. Pero lo fue de una manera muy peculiar. Fue un periodo más lluvioso que el actual, pero lo fue a través de lluvias torrenciales de otoño. Y ya podéis imaginaros por dónde va la cosa, ¿no? En fin, lo tengo aquí con más detalle, pero no os voy a aburrir con las subfases de momentos más lluviosos o menos lluviosos. En relación con estas lluvias torrenciales de la pequeña edad de hielo en el sureste y aquí en Almería,
parece un cierto consenso entre los investigadores, estos últimos 500 años han sido los 500 años con las mayores tasas de erosión y de acumulación de sedimentos en el mar de toda nuestra historia desde el final de la última glaciación. Y esto relacionado con inundaciones extremas, con avenidas muy destructivas en la primera mitad del siglo XVII, a finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX. Voy a terminar tratando de hacer un análisis a dos niveles de cómo vivía la gente esto. Primero a nivel, digamos, de pegado, iba a decir pegado al suelo, pegado al barro, pegado al barro y al sufrimiento de la gente, que es lo que más sobresale cuando se producen estos acontecimientos. Y luego vamos a verlo desde un poco más lejos, con indicadores socioeconómicos, que tenemos algunos, para comparar entre la vivencia personal, que puede ser una cosa, y el efecto en la sociedad, que puede ser otra cosa, y no tienen por qué coincidir necesariamente. Tenemos, como he dicho antes, noticias documentales sobre sequías e inundaciones desde finales del siglo XV en Almería, ¿no? Tengo aquí una serie de textos, voy a leer solo algunos fragmentos de ellos para no aburriros, pero es que también un texto antiguo tiene un sabor especial. Un texto antiguo pues, te transmite una imagen interesante de las cosas. El 12, a ver esto cuando fue, sí, esto fue en 1619, hubo una gran riada en el Andarax que destruyó una acequia árabe, ¿no? Por donde iba el agua que regaba la vega de Benadús y Huercas de Almería. Y entonces un vecino de Benadús escribe sobre esto. Bernabé Navarro, vecino de Benadús, dice que la avenida del río que vino, con la gran fuerza y pujanza del agua que trujo, le derribó un cerro. Y la acequia que estaba arribada al dicho cerro por donde baja el agua y riegan los herederos de Benadús y Huercas. Y se quedaron sin poder regar, ¿no? Si avanzo un poco más, en 1725 es el Ayuntamiento de Almería el que informa sobre los crecidos e irreparables daños que había experimentado esta población, ¿no? Habiendo quedado totalmente desprotegidos y empobrecidos los naturales y destruida toda esa infraestructura de riego que había en torno a la ciudad. La noche del 27 de octubre de 1728 hubo una gran tormenta que afectó al Bosch y a la Rambla del Saliente y destruyó parte del pueblo y murieron algunas personas. Y dice el texto, después de una gran tempestad de relámpagos, truenos, granizo y agua, fue Dios servido de que una avenida de agua turbia arruinara muy cerca de 40 casas que estaban inmediatas a la Rambla. Ojo al dato que las casas estaban inmediatas a la Rambla. Habían metido la pata con lo de construir las casas inmediatas a la Rambla. De finales del siglo XVIII hay un texto de la Alpujarra almeriense donde una persona especialmente lúcida establece una relación entre las crecidas del río Adra y los desbordamientos que se estaban produciendo en el río Adra y el hecho de que en los últimos años se había puesto en cultivo hasta lo último que quedaba de terreno libre en las laderas de la Alpujarra para cultivar cosas y por tanto había quedado desprovista de la cubierta vegetal que la protegía, de modo que cuando llovía pues se arrastraban grandes cantidades de tierra, el lecho de la Rambla y de los ríos crecía y en la siguiente inundación era muy fácil que se desbordaran, ¿no? El 23 y 24 de diciembre de 1792, un huracán arrancó cientos de olivos. Nos da una idea, un olivo no se arranca tan fácilmente por el viento, de que el viento debía alcanzar los 150 o 200 kilómetros por hora. Muy pocos años después, el naturalista Simón de Rojas Clemente, que estuvo por aquí también, le volvió a vivir otro huracán de estos, ¿no? Llegó al siglo XIX, el 10 de octubre, fijaos que las fechas, octubre, septiembre, noviembre, octubre, septiembre, noviembre, se desbordan en Almería las ramblas de la Puerta Puchena, la Rambla de Belén y la de la Cruz de Caravaca. Y atento a esto porque es raro que la gente reconociera su responsabilidad en estas cosas. Y este texto lo hace. Dice que este desastre, dice, todo nacido en la mayor parte de la ocupación que algunos vecinos han hecho del cauce natural de las dichas ramblas, poniéndolas con plantíos y chumbas que con las boqueras y otros estorbos las han separado de su natural curso. Quiero decir que aquí se asumen responsabilidades.
o se reconoce que no solamente el hecho de que de pronto llueva mucho, sino que es que si te vas comiendo el río, al final el río te come a ti. Bien. El 4 de septiembre de 1829 hubo una riada en Almería con víctimas. Y al año siguiente tiene otra, de la que se hace eco el diccionario de Madoz. Y dice, la última y más desastrosa avenida del río de Almería de que hay memoria fue la ocurrida el 3 de septiembre de 1830, que después de inundar toda la vega arrastró molinos, árboles, ganados y aún haciendas enteras. Sin ser exhaustivo, que no pretendo serlo, luego tenemos la del 21 y 23 de octubre de 1871, que afectaron a la Almanzora, al Andarás, al Guadalentín. La del 14 y 15 de octubre de 1879, que afectó a todo el sureste, especialmente aquí a la Almanzora, ¿no? Y que podría compararse en un cierto aspecto a la de 1973. El 6 de septiembre de 1888 se vio de nuevo afectada toda la provincia. Hubo 52 muertos en la provincia de Almería. En Gado, junto al río Andarás, por tanto cerca de ahí, el agua se extendió 1 kilómetro a un lado y a otro de la orilla del río. Y aquí en Cuevas de Almanzora parece ser que el río creció 8 metros por encima, iba 8 metros por encima de su nivel natural. Y ya para terminar, de verdad que sí, esta vez en serio, la mayor tragedia que ha vivido la capital de Almería fue la del 11 de septiembre de 1891, en los que también murió gente y hubo daños cuantiosos de los que tenemos fotografías, dibujos de la época y que fueron pues terribles. Bien, esto es pegado a nivel de suelo, a nivel de barro y a nivel del sufrimiento de la gente que cuando vivía esto pues veía morir a sus familiares, sus vecinos o veía que se quedaba sin casa. Vámonos ahora al nivel macro, nos alejamos un poco y lo vemos desde otras perspectivas. Bien, si nos concentramos, por ejemplo, en el periodo 1600-1800, pequeña edad de hielo, con todo ese penaero, como dicen en mi pueblo, que sufrió la gente, nos encontramos con que la provincia de Almería experimentó un crecimiento de la población que no tiene precedentes ni equivalentes en ningún lugar de España. Es decir, la provincia de Almería creció meteóricamente su población, que es espectacular. Comparar el crecimiento de Almería con Cataluña, que fue la región que más creció, el crecimiento de Almería es mucho más grande. La población de Almería en un siglo y medio creció casi un 500%. Eso en aquella época era inconcebible. En las sociedades antiguas la población solo crecía si había comida. Y aquí la debía de haber. Es decir, ese penaero del que estaba hablando antes se corresponde con una época de una prosperidad económica, una prosperidad con matices que ahora es extraordinaria. ¿De dónde salía toda esa comida? Pues fijaos, entre el momento de la expulsión de los moriscos, 1568 y 1750, los colonos que repoblaron la provincia de Almería pusieron en cultivo 100.000 hectáreas de tierra, el equivalente a 100.000 campos de fútbol. Fue esa tierra, tierra de secano, dedicada a producir lo que era el alimento básico. El alimento básico eran los cereales. La gente comía pan con pan, y gachas y migas y cosas que engañaban el pan. Bien, 100.000 campos de fútbol de nueva tierra de cultivo. Esa fue la gasolina que permitió que la población creciera de esa manera espectacular. Había otro elemento más, y es que el punto de partida hacia 1600 era bajísimo, porque aquí vinieron muy pocos colonos, muy pocos repobladores, porque esto era una frontera peligrosísima y había que echarle mucho valor para venirse a vivir a Almería. Y como había que echarle mucho valor, se lo cobraron al rey en forma de beneficios de todo tipo. Quiere decir, había mucha tierra y estos campesinos consiguieron arrancarle al Estado unas condiciones favorables para las clases populares, unas condiciones de repoblación que fueron positivas y que les permitieron hacer este crecimiento y que permitieron que apareciera una especie de clase media campesina, media y media alta, que fue el motor de este crecimiento económico espectacular. Bien. ¿Qué tiene que ver ese crecimiento espectacular de la población y de los cultivos con las horrorosas condiciones climáticas de la pequeña edad de hielo? A lo mejor había algo en esa pequeña edad de hielo que no era tan malo.
he dicho que estábamos, esas 100.000 hectáreas de cultivo eran hectáreas de secano, dedicadas a cereales de secano. A los cereales de secano que les llueva en otoño les va genial. Quiero decir que, al margen de destrucciones que se podían producir en las cuencas, en los cursos bajos de los ríos, las zonas donde se estaba produciendo esta expansión del secano pudieron verse beneficiadas de estas precipitaciones que eran básicamente precipitaciones de otoño. Y había otro beneficio que podían tener aquellas inundaciones terribles a que me referiré a continuación. El crecimiento espectacular de la provincia de Almería hacia 1750 empieza a pararse. Empieza a haber muchísima información sobre que hay problemas y por primera vez, noticias de emigración. Es decir, a partir de 1750, entre 1750 y 1800, empezó a haber gente de Almería que se iba. Migraciones temporales, que iban, volvían, pero aquí lo que se decía es que no había tierras suficientes de cultivo, había demasiada gente, en fin, había problemas, ¿no? Bien, desde finales del siglo XVIII me digo que las cosas ya no estaban muy bien y durante el XIX Europa entra en otro mundo. Se entra en otro mundo gracias a la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que tuvieron un impacto muy grande aquí en Almería. Especialmente, por ejemplo, aquí en el Levante, ¿no? Aproximadamente, como veis en este gráfico, entre 1800 y 1910, Almería tuvo otra fase de crecimiento demográfico espectacular, tremenda, increíble, que nos llevó de 170.000 habitantes a casi 400.000 a finales del siglo. Y fijaos el detalle, fijaos las barras que vienen a continuación. Esa población de 1910 se quedó estancada prácticamente hasta 1980. Y la población de Almería alcanzó un tope máximo hacia 1900 y durante muchísimos años ahí se quedó. No porque la gente no tuviera hijos, sino porque los tenía y se iban y terminaban en Barcelona, terminaban, como ya sabéis, en muchos sitios, ¿no? A mediados del siglo XIX, la densidad de población de la provincia de Almería, esos 316.000 habitantes, eso era un disparate. Era una densidad de población superior a la media andaluza, superior a la media española, en un medio árido, medio desértico como este, que no podía alimentar a esa gente, o que la alimentó con dificultad. ¿Y cómo la alimentó? Pues la alimentó así, las desamortizaciones que puso en marcha el nuevo régimen liberal, esto viene de la Revolución Francesa en realidad, le permitieron a los almerienses del siglo XIX poner en cultivo lo último que quedaba, que era lo peor, lo más malo, eran estas laderas pedregosas, lejos de los pueblos, que habían sido tierras comunales que el Estado expropió y puso en venta, y la gente se lanzó sobre ellas y se lanzó a construir terrazas, a ponerlas en cultivo, y estos cultivos fueron otras 50.000 hectáreas de tierra puestas en cultivo en el siglo XIX las que permitieron alimentar este crecimiento de la población, ¿no? Hay que tener en cuenta también el tema de, por supuesto, el tema de la minería, en fin, el tema de ciertas cosas nuevas. Las riadas continuaron en esta época, como he dicho antes, y digo que algún cierto efecto, otro efecto positivo pudieron tener. Yo no sé si habéis oído hablar de García Asensio, que fue un notario de Huerta-Lober, que vivió ahí a caballo entre el siglo XIX y el XX, que escribió, debía tener mucho tiempo libre porque escribió un pedazo de tocho de historia de Huerta-Lovera que tiene cosas muy interesantes, y entre ellas hace referencia, estoy terminando ya en serio, la riada terrible de 1879, y dice una cosa muy sincera, que yo no le he leído a nadie en relación con esa riada. Es que dice que todo el mundo se quejaba, lógicamente, porque cuando te pega a nivel del barro y a nivel de las historias personales, todo es desgracia, es muerte, es desolación, ¿no? La riada de 1879 fue terrible. Pero dice, en los años sucesivos nadie decía ni pío de los cosechones, esa es la expresión que utilizan, los cosechones que se estaban obteniendo en todo el Bajo Almanzora, ¿gracias a qué? Pues gracias a que el suelo estaba tapado todavía de agua y gracias a los tarquines, ¿sabéis los tarquines? Esta tierra fina que baja de las inundaciones, que habían cubierto completamente la comarca y que era un abono extraordinario, ¿no? Yo no estoy diciendo que esto compensara la gravedad de la situación, pero él se dio cuenta. Y hace un comentario muy acertado sobre el papel humano en aquella riada, en aquel desastre.
Él recordaba, y lo escribió, y lo leo textualmente, que antes de la riada de 1879, el cauce de muchas ramblas de Huerta-Lovera había sido completamente invadido por bancales, árboles frutales y plantaciones de todo tipo, hasta el extremo de haber dejado solo un estrecho canal en el centro de los cauces, por el que con dificultad pasaba un hombre a caballo. Y cuenta una anécdota. El comisionado que llega de Madrid después de la inundación, porque aquella inundación fue terrible y tuvo un eco tremendo en la prensa en todo el país. El comisionado está en la Rambla del Saltador, allí en Huerta-Lovera, rodeado de los agricultores de la zona que le están diciendo: mire usted, ahí se me ha llevado todos los árboles, aquí se me ha llevado el bancal entero. El comisionado miraba para un lado, miraba para otro, en un momento dado los corta y le dice: vale, todo eso que dicen ustedes será verdad, pero ¿me pueden decir dónde estaba la Rambla? No había Rambla. Es decir, la Rambla se la habían comido, ¿no? La habían dejado en nada. Bien. Mirad, a lo que voy es que estas riadas del siglo XIX fueron probablemente más dañinas que las anteriores, no porque fueran más tremendas ni el agua bajara con más fuerza, sino porque los seres humanos habían modificado muchísimo más la naturaleza. A lo largo del siglo XIX la transformación fue brutal. En la provincia de Almería, como decía García Asensio, habíamos invadido los cauces fluviales por todos lados. Y además de eso, es el periodo de mayor deforestación de toda nuestra historia. Es decir, una deforestación terrible, auténticamente criminal, la que se sufrió en toda la provincia, que dejó la tierra pelada. Las fotografías de finales del siglo XIX y de principios del XX como este, las fotografías que muestran paisajes, lo que muestran es un desierto pedregoso, en el que no hay ni una brizna de hierba, donde apenas se puede ver algún matojo. Y claro que esto tenía que ver con que las inundaciones fueran más desastrosas. El agua corría libremente arrastrando una tierra que no tenía ninguna protección. Está en la playa de la Garrofa, entre Almería y Aguadulce, y es una imagen muy significativa. En esta degradación ambiental en la que se encuentra la Almería de finales del siglo XIX, que es el máximo nivel de degradación de toda nuestra historia, desde la prehistoria, la naturaleza había jugado su papel. Porque desde aquel periodo terrible de sequía del evento 4.2, la tendencia del clima de Almería ha sido a ser cada vez más árido y más frío. Esa ha sido la tendencia general. Pero al mismo tiempo la tendencia general es que ha sido que los seres humanos hemos estado toqueteando cada vez más. Se han juntado esas dos cosas y hemos fastidiado un montón de cosas. Y para no aburrirnos más, voy a poner aquí fin a mi intervención dándoles las gracias por su atención. Pues esto es todo. Podemos concluir que no existe la catástrofe natural. Podemos concluir que la catástrofe tiene una vertiente natural, porque es evidente que la lluvia llega por razones naturales, pero que sea más catastrófica, o sea, menos, es cosa nuestra, en gran medida. La catástrofe natural, en gran medida, es un producto humano más que estrictamente natural. Sí. Había que entender, yo creo que Juan lo ha puesto hoy de manifiesto, o sea, que nos ha explicado realmente cuál ha sido la trayectoria de nuestro clima a lo largo de 12.000 años, nada más y nada menos. Pero claro, ha llegado a una conclusión final, es decir, todo ha desembocado precisamente en esa situación que hemos vivido desde el siglo XIX, con esa sucesión de riadas tremendas, que yo a veces pregunto, digo, ¿tendría que ver con los últimos coletazos Y no son los últimos coletazos de la pequeña edad de hielo. Es decir, ¿por qué? Porque son las características típicas de la pequeña edad de hielo en Almería. Sequía, inundaciones, situaciones extremas. Esto aquí se prolongó prácticamente hasta principios del siglo XX. Sí, claro, no me cabe la menor duda. ¿Pregunta? Que no sean muy difíciles. Que no sean muy difíciles, dice el conferenciante. Comentarios breves. Sí. Yo quisiera hacer una consideración. ¿Qué opinión le merece yo no quiero poner en duda todo lo que se está hablando sobre el cambio climático y tal? Entiendo que no paramos de tirar porquería por todos sitios y de alguna forma tiene que influir. ¿No piensa que se está exagerando, por decirlo de alguna forma, el tema del cambio climático
por intereses económicos de otro tipo, cuando hemos tenido durante toda esa época en las que no existían ninguno de los elementos que nos están diciendo que están llevando a este cambio y se produjeron. Ya, lo que pasa es que parece que una subida de las temperaturas de este nivel en tan poco tiempo no hay precedentes. Es decir, aquí las temperaturas empezaron a subir a mediados del siglo XIX y han subido a una velocidad y a un ritmo que no subían en épocas anteriores. Entonces, hay algo. Y es cierto que hay alguna investigación, conozco yo, que no es que sea negacionista del cambio climático, sino que lo que te dice es que la subida de temperatura desde mediados del siglo XIX hasta ahora tiene un componente antrópico, es decir, provocado por el hombre, por la revolución industrial y las emisiones a la atmósfera, pero tiene un componente natural que es simplemente la bajada de la pequeña edad de hielo, es decir, simplemente que estamos de bajada. Si no hubiera habido revolución industrial, las temperaturas habrían subido, no tanto, pero habrían subido porque la pequeña edad de hielo se terminó y de alguna manera estamos todavía en la bajada de la pequeña edad de hielo. Como muestra pues, el hecho de que los glaciares están desapareciendo, que en la pequeña edad de hielo pues, avanzaban en los Alpes, en los Pirineos, las había incluso en Sierra Nevada. Quiero decir que hay gente que puede hacer objeciones razonables, pero yo creo que hay pocas dudas sobre que se trata de un fenómeno real y un fenómeno inquietante en el que tenemos una responsabilidad importante. Hombre, es que la progresión precisamente de ese final de la pequeña edad del hielo a finales del siglo XIX hasta los años 70, 80, se había incrementado en 0,3-0,4 grados. Y es que desde esa época hasta ahora, es decir, un periodo muchísimo más corto, pues estamos rondando este año los 2 grados. Los 2 grados, ¿eh? O sea que estamos hablando de una frontera y de un límite tremendamente peligroso. Sí, y sobre todo en muy poco tiempo, porque 1850-2024 es muy poco tiempo en términos históricos para que la temperatura haya subido tanto. Por tanto, algo hay, ¿cierto? Pero no habría que ver si ese periodo tan corto, como dice Enrique, hay un parejo, por ejemplo, el nivel o el aumento de las emisiones, yo creo que no se han incrementado tanto como para que ocurra. No, sí se han incrementado tremendamente. Se ha incrementado monstruosamente. No, pero es que además tiene un carácter retroactivo. Es decir, esos 0,3 o 0,4 o 0,5 acumulados durante todo ese periodo mucho más largo, se acumulan y no dan sus efectos hasta años posteriores. Es decir, claro, vamos, es lo que dicen ahora mismo los científicos, es decir, que ahora que estamos echando la cantidad todavía de dióxido de carbono y de metano a la atmósfera, las consecuencias del metano y el dióxido de carbono que estamos vertiendo a la atmósfera actualmente las vamos a sufrir en las próximas décadas. Las vamos a sufrir en las próximas décadas. Y no solo eso, porque recuerdo que el metano también lo genera la naturaleza, porque de los grandes manadas en África o donde sea, pero por ejemplo gases como el clorofosfato y todo eso que son los que generan el agujero de ozono, de la capa de ozono, no son generados naturalmente en la atmósfera. Está claramente el efecto antropomórfico presente ahí, vamos. Por mucho que digan, está claro que la Tierra se regula por sí sola. No conoce de personas, ni de humanidad, ni nada. Al final, si un desequilibrio tiende a equilibrarse. Sí, haciendo cosas que pueden ser desagradables para nosotros. Perfectamente, claro, es que nosotros somos peón. Enrique. Sí, yo, al margen de la cuestión climática, también atendiendo al recorrido histórico que ha hecho la provincia de Almería durante los últimos incluso miles de años y de la cuestión de la riada, que es una cuestión periódica y con la que nos hemos visto enfrentados, sobre todo cuanto más presión demográfica ha habido y más modificación del entorno, ha habido aún más pues eso, amenaza humana de lo que puede suponer una riada. ¿No resulta un poco paradójico o incluso que nos subestimamos nosotros mismos cuando a día de hoy todavía pues seguimos planteando modelos como el de realizar desmontes y aumentar la superficie de regadío, planteamiento directamente de construcciones en zonas inundables, de desarrollo de la costa? No sé si eso nosotros como sociedad y en última instancia las administraciones públicas lo ven como algo secundario y siempre luego cuando ocurre la catástrofe dicen
esto es una catástrofe natural y ya está, y no hay más. Ya está. O no sé, a lo mejor es que falta conocimiento de esto. No, yo creo que la historia nos ofrece lecciones muchas veces. Yo creo que este recorrido que he hecho aquí, al menos nos enseña que debemos ser cuidadosos. Que debemos ser cuidadosos con los recursos. Por ejemplo, que las exageraciones, de las que ha habido varias a lo largo de la historia, al final se pagan. Y aquí nuestra exageración está siendo el tener una provincia cubierta cada vez más de cemento, de hormigón, de plástico, y una provincia que es un desierto, estar dejándola sin una gota de agua. Porque de hecho lo que nosotros exportamos es agua. La fruta y las verduras son agua, en su mayor parte. Quiero decir que estamos entrando, nosotros aquí en Almería estamos entrando en un terreno peligroso. Y me da la impresión de que no hay nadie, por muchos motivos que creo que son de sobra entendibles, dispuestos a decir, hasta aquí hemos llegado. Y es que hemos llegado muy lejos ya, hemos llegado muy lejos, porque tú vas recorriendo la provincia y te escuchas. Y estos invernaderos cuando han crecido aquí como setas, y aquellos pozos cuando han salido. Yo no estoy en contra de la agricultura, yo he sido siempre un gran admirador de el valor y el coraje de los agricultores almerienses, de aquella época, sobre todo pionera, que dio lugar a una agricultura rica en una provincia pobre. Pero creo que todo tiene sus límites. Y creo que ya hemos entrado hace unos años en unos límites peligrosos. ¿Alguna cosa que te doy la razón? Vamos. A ver si las administraciones también son capaces de tenerlo en cuenta. Lo tienen muy difícil. Cuando yo era pequeña, se repoblaban los montes, que la gente iba de una y está trabajando en los pinos, y es que subían a los cerros a plantar pinos. Ahora no se hace nada de eso. A lo mejor muchas de esas repoblaciones fueron erróneas. Eso lo puede hablar Juan bastante. Es decir, las repoblaciones de los filabres fueron tremendamente Algunas sí, es cierto que algunas de esas repoblaciones pues eran un error, además de ser paisajísticamente un horror. Y ahora se están muriendo. Porque, verán ustedes, esta es otra historia que requeriría otra charla. Y es que nuestros forestales, nuestros ingenieros forestales proceden de una tradición alemana. Es decir, los primeros forestales españoles se educaron en Alemania. Y fueron a ver qué diablos hacían allí los alemanes. Los alemanes lo que hacían eran densas masas forestales, que yo llamo masas siberianas, con fines productivos para conseguir madera, básicamente, para temas industriales y demás. Y entonces estos españoles que fueron allí, las primeras generaciones de los ingenieros españoles, volvieron ellos alucinados con esas imágenes de aquellas masas densas, súper densas, de coníferas, y dijeron, pues esto es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que Alemania es una cosa y esto es otra muy distinta. Y esas masas tan súper densas de coníferas, ahora, si os dais una vuelta por ellas, veréis que o se están muriendo o están llenas de gusanos de las bolsas de Están gusanos. sufriendo eso que se llama estrés hídrico. Claro, están sufriendo esto que se llama estrés hídrico, que me hace gracia que a veces se atribuya a desastre natural, porque no hubiera usted sembrado los árboles a 20 centímetros uno de otro. No, ahora de hecho, como esto es así, y es cierto, y sé que tengo razón porque desde hace unos años están haciendo lo que llaman claras, están aclarando, están intentando quitar aquella densidad monstruosa de árboles, pero ahora es mucho más complicado y más caro, porque ahora no tienen una mano de obra masiva y barata como la que tenían en los años 40, 50, y que se iba a los pinos, allí con una zaga a acabar, ¿no? Y las cosas más complicadas. Hay un estudio sobre las repoblaciones de los 50 y los 60 en Filabre, ¿no? En Filabre, donde dice que una gran parte de la masa forestal que se repobló está sentenciada. Es decir, que no hay solución posible, que su final va a ser precisamente eso, que se seque. Que podrían haber sembrado otro tipo de árboles. También podrían haber hecho. También podrían haberlo hecho. Mire, pero era menos rentable. De esa cubierta forestal maravillosa que tuvo la provincia de Almería, han quedado residuos y han quedado restos. Y hay gente ahora que por su propia iniciativa está recogiendo semillas de algunos de esos residuos para utilizar especies autóctonas de Almería en estas repoblaciones, porque muchas de aquellas repoblaciones de pinos se hicieron con pinos incluso austriacos. Ya me dirá usted a mí, unos pinos austriacos, ¿qué diablos van a hacer aquí? Entonces, aquí han quedado en Almería, aquí mismo, al lado de la Sierra de Cabrera, miren, nos han quedado residuos maravillosos de encinar, de pinares de 3 especies distintas, de alcornocales, es decir, nos han quedado pequeños residuos que nos podían servir para hacer nuestras propias repoblaciones, con la ventaja de que son
residuos genéticamente adaptados a esta tierra y que han aguantado lo indecible. Hace unos días yo estaba allí en la cumbre de la Sierra de Filabrea, al lado de un pino laricio, probablemente el árbol más longevo, los árboles más longevos que tenemos en la provincia, y digo, este lo ha aguantado todo, ha aguantado la sequía, la inundación y la falta de tierra. Este es el árbol que necesitamos, uno de los que necesitamos, sin mencionar la encina de la peana, aquella de la que habría oído hablar, que es otro monstruo de 800 años de antigüedad. En fin, todo eso nos serviría. ¿Y resulta efectivo? Es decir, cuando se hace, por ejemplo, se recogen bellotas del alcornoque de la Sierra de Gádor, se va a la encina de la peana y se recogen bellotas y luego se plantan. Está demostrado que resulta efectivo que ese patrimonio genético luego se adapta mucho mejor al sureste que cogiéndolo de una encina de Málaga. Se nos tendrás que preguntar a tus tataranietos. Porque ¿sabes qué pasa? Que frente a los pinos aquellos que crecían rapidísimamente, puedes ir a ver hoy qué es lo que pasa, una encina crece muy despacio, una encina crece lentamente. Entonces, yo tengo confianza en esas encinas, en esos alcornoques de Almería, en esas encinas de Almería, en esos pinos de Almería, de varias especies, porque han aguantado. Porque están aquí. El pino al lado del que estaba yo el otro día tiene por lo menos 400 años. Digo, que está aguantado de todo aquí arriba. Puedo tener cierta confianza en sus hijos. No quiero decir que no lo sé, pero que en principio tengo confianza en que funcione aquello. ¿Las chumberas aportaban algo? Hombre, que son muy bonitas. No, ya. Chumbo exquisitos. Los de mi pueblo los mejores. ¿Aportaban algo a...? Pues cubrían el suelo. También, claro, Cuidaban también. Y es posible que se estén desapareciendo, aparte de la cochinilla, porque no son de aquí. No, eso no, porque mira, yo las referencias más antiguas que conozco a la chumera en Almería son del siglo XVIII y de ahí va estupendamente. Y la gente aprendió a utilizarla para muchas cosas. Hasta hace muy poco. Quiero decir que el experimento este de la cochinilla ha sido una metedura de pata moderna que espero que se pueda resolver de alguna manera. Cerramos el punto, sí. Cerramos y bueno, siempre lo que hacemos normalmente cuando viene una persona como tú que da una excelente conferencia y que nos ilustra sobre cuáles han sido precisamente los precedentes de esa lucha conflictiva que hemos tenido siempre con el clima, de sequía extrema a inundaciones catastróficas, ¿no? Pues tratamos de reconocerle su labor y lo hacemos a través de nuestro emblema cultural que te lo va a entregar Juani, o sea, concejal. Ponte por aquí que va a acabar una fotografía. Esta noche vamos a entregar 2 emblemas culturales, por lo tanto le pido a Antonio que lo acompañe. Y este va a ser para Enrique por su labor de coordinación de todo este ciclo, por ser el comisario de la exposición, y yo creo que sabéis que... Primero traigan Una foto, otro. Juan. Bueno, chicos, un momento, de nuevo la mano, por favor. De acuerdo. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes por haber sido un público tan estupendo. Muchas gracias. Y a ti también. Pues Enrique. Me tengo que poner yo. Sí, claro, ahora te tienes que poner el mismo. Y nos hacemos una foto conjunta. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto ya ves tú. Para mí es una auténtica satisfacción. Que no tenía caballo. Que yo estaba sin caballo. Con los caballos. Estaba sin caballo. Así que bienvenido sea este.